Gracias por quedaros al coloquio. Estamos esperando. Han tenido un problema con el taxi. El taxi no sabe llegar a la universidad. Entonces, Carolina y Alejandro están llegando en 2 minutos. Esperamos que estén aquí. Mientras voy a presentar a Susana Herreras, que es profesora, también profesora compañera, estudió en Pamplona y da diferentes clases como profesora invitada en diferentes universidades. Aquí en Madrid, la Carlos III. Entonces, ella es productora ejecutiva y gerente de contenido de producción original y ficción de Movistar Plus. Ha trabajado en numerosas producciones de series para esta plataforma. Muchas de ellas conoceréis, ¿no? Muertos S.L., La Mesías, La vida breve. Más recientemente, o la última, es la que ha trabajado en esta que acabamos de ver, los 2 primeros capítulos. Anteriormente también había trabajado en el mundo del audiovisual, en Globomedia, Sogecine o Canal Plus. Entonces vamos a dar un aplauso para ir calentando a Susana. Gracias. Vengo ahora porque cuando lleguen ellos, como son mucho más interesantes, les podéis preguntar. Nada, yo muy orgullosa y muy contenta de que la veáis, porque además la veis antes que prácticamente todo el mundo y nos hacía muchísima ilusión que fuera aquí en la Universidad Complutense. Me encantaría saber qué os ha parecido, os diré. También si tenéis preguntas, os contesto a lo que me queráis preguntar, pero no sé si alguno quiere compartir con nosotros qué le ha parecido la serie o tiene alguna reflexión en concreto sobre lo que acabáis de ver. Vale, a ver, yo te quería apuntar que hemos visto 2 capítulos, es decir, que nos falta el final o le falta a la gente que está aquí, le falta por ver el tercero. Pero sí que, si queréis comentar algo de qué os ha parecido estos 2 primeros capítulos, porque el tercero va muy en la línea, pues podéis hacer alguna reflexión a Susana. El micro es que está en la puerta, Iván. Dile a los azafatos que entren. Dile a los azafatos que entren, sí. Esperamos un segundo que viene el micro, los micros, porque, como sabéis, los coloquios que hacemos aquí después de los preestrenos los grabamos y los ponemos luego en la página de la facultad. Entonces es importante que antes de hablar esté el micrófono encendido, ¿no? Entonces, ¿quién quería decir algo? A ver, pasa aquí el micrófono, es que no recuerdo. Sí. Hola, buenas tardes o buenos días. Que, bueno, en principio, enhorabuena por la serie, me pareció muy interesante y sobre todo lo que yo quería reseñar es que me parece un paseo por la España de aquella época muy bien realizado. Está estupendo y, bueno, yo creo que lo que quiere mostrar es un poco el aperturismo de aquella época, pero bueno, sabemos que en el año 68 todavía quedaba una dictadura ahí soterrada. Pero enhorabuena, me ha gustado muchísimo. Gracias. Muy bien. ¿Había otra pregunta ahí detrás? Hola, bueno, me ha gustado muchísimo. Creo que representa la época esa, una época oscura y vamos, están los actores muy bien caracterizados, porque es que en cuanto que empiezan a hablar sabes qué personaje, y claro, lo sabes si has vivido la época. Yo la he vivido y aunque era muy pequeña, porque yo cuando fue Eurovisión, yo no sé, tenía 17 años, vamos, no me acuerdo exactamente, pero bueno, pero que es una época de mi vida y de la historia de España que está muy bien representada. Los actores, los ambientes. Tengo una duda, que alguno de los decorados, o sea, el despacho del ministro, o sea, de Fraga, ¿está grabado en la intervención general de...? Creo que no, no, bueno, pero pues, tendría que consultarlo. Ahora mando un WhatsApp cuando estén contestando los demás y a ver qué me contestan. O en algún despacho real tiene, o bueno, o está representado. Eso iba a decir. Porque es que yo trabajé en la intervención general y es que son los despachos iguales, o sea, la ventana. Y Fraga estuvo en turismo, bueno, era de turismo.
y eran muy parecidos los despachos, la estética que se llevaba entonces, de mucha madera, mucho lujo, había unos despachos que para qué. Y, o sea, me ha gustado mucho todo lo que está representado ahí y creo que es muy fiel. La historia... Lo que sí que te puedo decir es que la documentación que ha hecho el equipo creativo ha sido brutal. O sea, es una pena que no os lo cuenten ellos, pero se han leído absolutamente todo lo que se podía leer. Son especialistas en Fraga y en todo lo que tiene que... Y creo que está preguntando, si os lo dicen, lo están preguntando por aquí, la pregunta en concreto. Pero lo que sí que se ha hecho es una recreación súper... cercana a la realidad, teniendo en cuenta que es una ficción y que está creada para entretener y para llegar a un público muy amplio, pero desde el mayor respeto, o sea, y sobre todo desde que el equipo que lo escribe, que son Pepe Coira y Fran Araujo, trabajan siempre documentándose primero y escribiendo después. O sea, beben mucho de la realidad de lo que ha pasado y construyen la ficción con esa base, a partir de la realidad. No es un proceso en el cual escriban y luego revisen para que no haya ninguna cosa demasiado grave. Suele ser al revés. Entonces, responde mucho a eso. Pues enhorabuena. En este sentido, yo quería añadir, con respecto a lo que ha dicho esta señora, que sí, me llamó la atención, por ejemplo, el personaje de Manuel Fraga, que es que imita la voz del ministro de Información y Turismo que teníamos en aquella época, que, bueno, en 1966, ¿no? Es impresionante, ¿no?, los personajes, ¿no? Y también esa unión entre lo que es grabado ahora y lo que cogéis imágenes también de la época, ¿no? Imagino que de archivos de televisión española, del Nodo, etcétera, etcétera. A ver, ¿alguna reflexión, alguna pregunta? ¿Ves, Iván? Pues genial, ¿eh? Me parece una serie magnífica. Y a mí hay un personaje en concreto que me fascina, que es el que interpreta a Alex, Cass. el señor Cass. Ese realmente que tiene de verídico y de... Perdón, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿qué tiene de verídico? Si realmente existió. Es realista, de hecho... ¿Alguien decía algo por aquí? Que existía y es un personaje increíble, fascinante, que si os ha interesado os animo a que busquéis información porque es que es tal cual, habla ese mismo en tercera persona. Esto viene de la documentación, de que lo oyó en una revista. Es de origen alemán, parece, ¿o no? Sí, y habla ¿No sería un ex-nazi? Sí, de hecho, ese fue uno de las decisiones que hubo que tomar en la etapa de preproducción en el casting, era si buscábamos a alguien alemán que se hiciera el ejercicio de hablar en castellano, y en el proceso de casting se le hizo prueba a Alex y ya era lo que habéis visto. O sea, era como increíble la capacidad que tenía para de repente meterse en el papel. Y yo creo que ha sabido trasladar muy bien a Alex el espíritu del personaje real y que los creadores pasaron al papel al personaje en la pantalla, porque tiene además todo el encanto de alguien teóricamente borde, crudo, ¿no? Y que arranca siendo duro con el protagonista, con Esteban, y que construye un vínculo, y cambian, sobre todo cambia Esteban gracias a ese vínculo con él. Está muy bien pillado, pero sí, está muy pegado a la realidad. Toda la trama de Esteban, su novia y lo que se construye alrededor de Esteban es ficción pura. Todo el resto de personajes que veis, incluso algunos que están cambiados los nombres, están basados en personajes reales, las discográficas, las dinámicas, todo eso se parece mucho. Creo que, no sé si viene hoy Serrat, ay, se me ha ido... No, viene Marcel Borras no viene. Contaba ayer o ayer en una de las entrevistas, que en su caso no imitaba, se le pidió que no imitara y que evitara la imitación a Serrat. Y creo que también es interesante ver el trabajo que ha hecho, lo habéis visto, el trabajo que en el 2 y en el 3 hace Carolina, porque la imita pero no la imita, es un personaje que es muy diferente a la Maciel, los que la vivisteis más, pero a la vez tiene la energía y el espíritu y creo que en ese sentido la serie está, el trabajo de dirección de Alejandro es increíble, porque ha conseguido que los personajes se parezcan a veces sin parecerse. Tengo entendido, porque estás hablando de personajes ficticios, personajes reales, que el personaje de Patrick
no existió, ¿no? Ese no existió, sí que es un personaje que está escrito en el guión, ¿no? Eso es. Bueno, ahora después le preguntaremos a Patrick, a ver si llegan, cómo ha sido la preparación de ese personaje que, a diferencia del resto, pues no estaban en la vida real de los años 60. Más preguntas, reflexiones, mientras que llega Carolina, Alejandro y Patrick. Sí, por aquí hay una, aquí en la primera fila. Nada, primero que nada, muchísimas gracias. Me ha retrotraído a mi infancia. Yo recordaba todo esto, lo de Serrat que no quiso, lo de que ganó Maciel. Supongo que se contará. Bueno, no hago spoilers, ¿no? Supongo que todo el mundo lo sabe. Lo que me da que pensar es que ganó ex aequo con Cliff Richard. No, no, ganó ella por un punto, creo. Ganó por muy poco. Eso, Sí. mira, como no lo sabéis, no os cuento Ah, cómo ganó y perdón. así tenéis que verla. Sabéis que ganó, pero no cómo ganó. Ganó contra todo pronóstico, y un poco lo que cuenta el capítulo que os queda también es como toda la parte de trabajo que se hizo para conseguir que llegara ahí todo. O sea, tanto en la parte más estética... Ya están aquí, Carolina. Carolina, adelante. Y Alejandro. Vengo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué sitio más guay, ¿no? Aquí ha venido Arantxa muchas veces y tú no has querido venir. Venga, no. O sea, sí. no puedes decir que no he querido. A lo mejor no he podido. No has podido venir. Bueno, porque sabes que Arantxa estudió aquí, tiene un cariño especial a esta facultad y casi todas sus películas las hemos estrenado aquí. O todas, o por decir todas. Entonces, bueno, no sé, estabas en el uso de la palabra. Hombre, yo creo que ahora ya toca... Sí. dar Vamos la entonces bienvenida. voy a presentar a Alejandro. Alejandro Marín es un director joven, ha sido nominado a los premios Goya en el 2024 como mejor guión original y mejor dirección Nobel por la película Te estoy amando locamente, por la cual yo estuve haciendo aquí unas gestiones y la teníamos ahí casi que la íbamos a traer aquí. Pero no sé qué pasó, que al final la distribuidora, o no sé lo que pasó, que se cayó. También fue nominado a los premios Feroz por mejor película y sí que obtuvo premio Gaudí a mejor director en este... Gaudí. Ah, no, nominado también. ¿Nominado? Yo no gané, no Una vez lo dicho y habíamos quedado todos bien. me bueno. atribuiré. Yo se lo hubiera dado. Yo juraría que... Se lo No merecía. sé, pues Fue yo lo he el visto por ahí en premio- algún sitio que sí que lo había obtenido, pero bueno. El premio Carmen, el del cine, o sea, Academia El de de Cine Valencia. Andaluz. Ah, el de- Andaluz, el sí. de Andalucía, vale. Y por último, comentar de Alejandro, que sí que es muy conocido también por series como Maricón Perdido o La hija de alguien, ¿no? Entre otros. Un aplauso para Alejandro, aunque ha llegado tarde. Estábamos en la puerta. ¿De dónde estabais? Estábamos esperando ahí. en la puerta haciendo una entrevista que nos tenían ahí. Oh, amigo. Una- Nosotros radios. estábamos mandados, vamos, estábamos fuera. Madre mía. No doy ni una, ¿eh? Pues nosotros hemos subido aquí porque decíamos, bueno, que no vienen, vamos a ir subiendo nosotros a ocupar un poquito el tiempo. Bueno, ¿qué decir de Carolina Juste? Sí que ha sido galardonada en la Gala de los Goya de este año como mejor actriz principal por el largometraje que sí que vimos aquí, La infiltrada, y que lo vino a presentar, ¿os acordáis, Arantxa? No es el único Goya que tiene, porque también ya en el 2019, con un peliculón que yo aconsejo que veáis, del 2019, que se llama Carmen y Lola, también obtuvo ahí otra estatuilla a mejor actriz de reparto. Además, ha conseguido numerosos reconocimientos en otros festivales, en otros premios, como por ejemplo los premios Forqué, Mejor Interpretación Femenina, premios Gaudí, premios Sant Jordi, bueno, muchísimos premios. Un aplauso para Carolina. Gracias. Bueno, y hechas las presentaciones, espero que no esté por ahí Patrick con una entrevista. Pues igual.
Bueno. Oye, igualmente disculpad, que o sea, si hemos llegado tarde hay que pedir disculpas. No pasa nada. Entonces, a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta ya? ¿Alguno de los invitados? ¿A Susana, a Alejandro o a Carolina? A ver, aquí tenemos una Mira pregunta. ella. Por aquí. De los 60 total. Bueno, muchas gracias por venir, me ha encantado los 2 primeros episodios y quería preguntaros, sobre todo, bueno, Carolina a nivel interpretativo y Alejandro supongo que a nivel de dirección, ¿cómo es pues hacer algo así como tan épico, histórico, que no habéis vivido, supongo? ¿Cómo ha sido pues hacer algo que ha requerido mucho tiempo, supongo, de documentación, investigación? Si a lo mejor para Carolina es más fácil o no imaginar ese momento, esa época, y a nivel dirección también pues ver cómo ha sido ese proceso. ¿Arranca tú? Vale. Pues bueno, claramente, o sea, era un reto porque era una responsabilidad al ser un momento y un evento tan icónico de la historia de nuestro país. Representarlo y revisitarlo era totalmente un reto y requería como efectivamente pues muchísima documentación, mucho rigor, pero también quisimos ser listos en el sentido de no encorsetarnos en exceso, ¿no? Y también poder darnos ciertas licencias para... No, que no hace falta que te acerques. Vale, perdón. Vale, es que no tengo costumbre yo de esto, de las conferencias. Eso, que tener licencia como para empezar a disfrutar el proceso y también que eso, que no quedara una cosa como paródica o como un poco, eso, que tuviera cierta frescura, ¿no? Y al final era lo más difícil, pero a la vez lo más disfrutable, ¿no? Encontrar este equilibrio, que también la serie tiene muchos contrastes entre comedia, drama, ¿no? O sea, como que no termina de ser nada, esta cosa del archivo y, o sea, como que fue todo el rato, primero en la preproducción, luego durante el rodaje y especialmente también luego en montaje, pues ir equilibrando estas fuerzas, pero nada, muy felices del resultado final. Muy bien. Quería comentaros que mañana se estrena en Movistar Plus. Y así que podéis ver el 3er capítulo, los que tenéis Movistar Plus. Y los que no lo tenéis, ahora hay un precio muy bueno, que es de 9,99. Te vamos a contratar. Sí. Bueno, pues estoy libre además, ¿eh? Bueno, a ver, más preguntas. Más preguntas. Yo no le he respondido, No, mira, yo creo que a la hora de abordar un personaje es un poco todo lo mismo, quiero decir. Me voy a alejar porque sé que no hace falta. Entonces, es un poco lo mismo porque, al menos como yo considero mi oficio y mi trabajo, tiene que ver con quitar como un poco el ego, quitarte a ti un poco de encima, también para volver a ti misma, ¿no? O sea, como que es el viaje, salir para ser canal de información y conectar contigo y contar la historia. Ahora bien, lo que sí tiene de particular, que a mí al menos me gusta y me cita mucho a la hora de que sean sucesos históricos conocidos, es que de repente, para mí es la mejor parte de mi oficio, ¿no? La cantidad de conocimiento y aprendizaje que se adquiere en cada proyecto, ¿no? O sea, en este caso, es verdad que me pilla lejos porque yo tengo 33 años, pero evidentemente hay cosas que sé, pero mola un montón de repente meterte de lleno en el contexto, ponerte a mirar, ponerte a investigar, a leer libros, ensayos, ver documentales o, por ejemplo, entrevistas de Maciel. O sea, generacionalmente no conocemos a la Maciel que igual generaciones más grandes a nosotros sí que conocen, porque era una tía mega cañera, mega comprometida, una señora que con 20 años se plantó y... Bueno, es que no quiero hacer spoilers si no habéis visto el 3er capítulo, pero que era muy crítica con el régimen. Bueno, es que no quiero hacer spoilers, pero eso ha sido muy inspirador para mí también, ¿no? Porque creo que la imagen que podemos llegar a tener de Maciel ahora mismo es otra, pero es muy guay saber de dónde viene, ¿no? Y Ale nunca tuvo la intención de hacer como una imitación del personaje que pudiera rozar algo más caricaturesco quizás, sino pillar la esencia, ¿no? Y la esencia de esa pedazo de Leo que era ella, pues currar desde ahí.
Bueno, le vamos a hacer una pregunta a Patrick. Y ahora llega Patrick Criado. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, mi amor. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí. Esto ya Bueno. parece que ha empezado, ¿no? No, estabas haciendo una entrevista ahí afuera. Sí, no, y que me han dejado como en el otro edificio. Madre mía. Entonces he tenido que dar la vuelta, pero bueno, ya estoy aquí. Que no Oye, importa. pues los de la Muy portería de buenas. Juan han venido por aquí ya 500 veces. Es para que supiesen dónde está la facultad y dónde está la puerta central, la puerta principal. Bueno, voy a decir unas 4 cosas, si lo encuentro, sí, de Patrick Criado. Ha sido nominado en diferentes ocasiones por su labor interpretativa. Ha conseguido el premio Feroz en 2021 a Mejor Actor de Reparto por la serie Antidisturbio, muy conocida. También tiene el premio Ondas a Mejor Actor en 2023 por su interpretación en Las Noches de Tefia, también en otra serie de televisión, y ha participado en numerosas producciones de éxito como La Virgen Roja, Vivir sin permiso, Bajo Cero, Águila Roja, Mar de Plástico. Otro aplauso para Patrick, aunque ha llegado tarde. Muchas gracias. Te lo tenía guardado, Patrick. Bueno, entonces ahora le iba a hacer una Lleva pregunta. todo el día echándonos la bronca. Que no he venido, que no sé qué. Le voy a hacer una pregunta a Susana. A ver, ¿cómo ha sido el que Movistar Plus apueste por este proyecto, levantar este proyecto, ponerlo en marcha y encargárselo luego a Alejandro Marín? Eso fue lo más fácil. O sea, en realidad fue muy fácil tomar la decisión porque, aún no sé si desde fuera puede parecer sencillo, pero no lo es, no recibimos muchos proyectos que tengan personalidad y punto de vista y autoral, pero que a la vez tengan vocación de llegar a un gran público y que tengan la doble ambición, que ellos lo tienen. Aquí no podéis escuchar, y me da mucha rabia, a ver si los podéis invitar otro día, a Pepe Coira y a Fran Araujo, que junto con Carolina, Patrick y el resto, Alejandro y el resto del equipo artístico son como el alma de la producción. Con ellos habíamos trabajado en... Bueno, yo con Fran trabajo todo el rato porque es compañero, pero con Pepe y con él habíamos trabajado en Rapa y en Hierro, que son 2 series que no os habéis visto, pero sí nos animo mucho a verlas. Están en Canal Plus, esto es Movistar Plus, y hay una oferta por 10 euros estupenda para apuntarse y verse todas las series originales ahora mismo. Y son 2 de las series que mejor han funcionado en la plataforma. Entonces, a mí, al equipo, nos sorprendió mucho cuando le preguntamos a Pepe qué te apetece contar. Nos contó varias de thriller, que era lo que esperábamos, porque era lo que habían hecho y lo que les ha funcionado fenomenal, y a la plataforma nos había funcionado fenomenal. Y entre todas ellas nos contó esto. También me contó un western, me contó varias cosas que me hicieron volver a pensar lo listo que es Pepe y la increíble persona que es. Y con esta en concreto se emocionó. Entonces nos pasaron 2 cosas. Una, que no tenía nada que ver con todo lo demás, y eso siempre me parece admirable, porque además de ser muy buenos guionistas, se retan a sí mismos, están siempre intentando hacer algo diferente y algo más complicado cada vez. Y luego además se emocionó contándolo, porque lo que nos contó fue, es que a mí Pepe nos la ha contado como varias veces hasta ponerla en marcha. Nos contó que había escuchado en la radio a un señor mayor, muy mayor, que llamaba a la radio porque estaban hablando de Eurovisión, y contaba y se emocionaba contando cómo ganó Maciel y lo que significó para él ese momento de ganar y pensar que las cosas podían cambiar. Y que aquello le había dejado tan fascinado porque no entendía nada. Decía, yo nunca he visto Eurovisión, es una cosa como súper ajena o había visto muy poco. Y me quedé fascinada y me puse a investigar y ahí hay algo. Entonces, parte de nuestro trabajo es entender cuándo hay una emoción que puede sobrevivir en todas las fases. Es muy complicado conseguir que algo que te cuentan una idea atraviese 2 años, 1 año y medio, que suelen tardar en materializarse los proyectos, y es muy complicado encontrar ideas, conceptos y equipos, sobre todo equipos, que consigan mantener la emoción de una idea desde el principio hasta el final. Y ahí había esa emoción.
Entonces, como en el equipo ya confiaba y en la idea había emoción, en realidad fue muy fácil. Luego, cuando se lo conté a Fran le pasó lo mismo que a mí. De todo lo que nos había contado Pepe, enseguida esa me dijo esa. Y le dije, es que me ha pasado lo mismo. Y además, en este caso, le apetecía hacerlo, producirlo y escribirlo, y no hay mucha gente en este mundo en la que pueda confiar más que en Fran Araujo, que es de las personas más brillantes a las que he conocido en mi vida, y en Pepe. Entonces, en otras ocasiones me será más difícil contestar a esta pregunta. En este caso fue muy fácil. Muy bien. No sé si Alejandro quieres decir algo sobre No, cuándo te encargaron la serie. O sea, para mí también fue clave, obviamente, que me llamaran Fran y Pepe, porque ya era seguidor de su trabajo y eran como un aval. O sea, obviamente Movistar Plus también lo es, pero también Fran y Pepe, ¿no? Como que era como un sí, claro, porque además cuando me llamaron había solo como la escaleta escritas y tal. Y ya el hecho de que eso, de no conocer yo personalmente la historia me retaba, pero también, perdón, la intención inicial de hacer, bueno, pues igual que Maciel sentó a toda la familia delante del televisor y a gente de todas las edades y consiguió que toda España se emocionara, pues con esta intención de hacer la serie tan, ¿no?, para todo el mundo y traer este episodio histórico, pues ya me parecía un reto increíble y también fue muy fácil decir que sí, claro. Muy bien. Pues antes, cuando Patrick no había llegado, es que ha llegado tarde. He llegado tarde. Antes estábamos hablando de ti y estábamos comentando, Susana y yo, que tú haces el único personaje que no es ficticio. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, al no tener, digamos, una documentación, unos nodos, unos vídeos, unas cosas, ¿cómo te ha costado mayor esfuerzo el hacerte con el personaje o ha sido fácil? Bueno, yo creo que siempre que haces un personaje que es real, ¿no? que es histórico, que la gente tiene una referencia clara sobre él, ¿no? sobre ella, sobre cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, estás de una manera u otra más condicionado a parecerte de alguna manera, ¿no? Y eso tiene la ventaja de que tienes una referencia clara y sabes que tienes que tirar por ahí, pero también tiene el inconveniente de que tienes menos libertad creativa, te puedes permitir menos licencias, digamos, ¿no? Entonces yo tenía la suerte de que en eso, digamos, no lo tenía. Entonces pues podía jugar un poco con crear un personaje al libre albedrío, digamos, pues como consideraba que se tenía que expresar o que mover. Y poco a poco, pues con Ale también pues fuimos encontrando cosas que nos gustaban, pues maneras de hablar, de expresarse, de estar. Y fue un proceso muy divertido porque creo que en conjunto pues fuimos encontrando, a medida que el rodaje iba pasando, ¿no?, y nos íbamos relajando, y ya pues el rodaje ya va más dentro, ¿no?, y estás más tranquilo, ya sabes que no te van a despedir y estas cosas. Entonces ya pues estás más tranquilo y te permite pues más licencias. Y yo creo que fue un proceso muy liberador y muy creativo. Y fue muy interesante porque toda la gente, muchas de las personas que formábamos el equipo y que formábamos la serie, pues son gente muy joven, con muchas ganas, con mucha ambición de querer hacerlo bien, de querer de trabajar como nos gusta, ¿no? Y entonces el ambiente de rodaje era muy creativo y muy, no sé, yo iba como muy ilusionado cada vez que trabajaba. Y luego trabajar de la mano de Ale, que es un gran director de actores, que tiene mucha sensibilidad, pues te permite también pues tirarte a la piscina, ¿no? Y ya te dirá él si el fondo está muy bajito o no. Ambición la de tu personaje, ¿no? Cómo quiere trepar, cómo quiere... ¿No? Sí, es un tipo... Lo interesante del personaje es que su ambición como que no es muy grande, no es un tipo que quiera llegar a ser presidente del gobierno, ¿no? No, quiere tener un puesto en Paradores, algo... Y esto me acuerdo que lo hablábamos, ¿te acuerdas? Al principio, ¿no? Que yo le decía, pero este tipo es ambicioso, ¿no? O sea, quiere... No, mucho menos, más perfil bajo, ¿no? Un tipo que quiere un puestecito en Paradores,
quiere los domingos irse a dar un paseo por la casa campo y poco más, ¿no? O sea, no es un tipo que tenga una gran ambición y yo creo que eso lo hace más interesante también, ¿no? Muy bien. No sé si he comentado que mañana tenéis posibilidad de ver el tercer capítulo en Movistar, Movistar Plus. Que está a 9,99. 9,99. Ella ya se apuntó a hacer como Carolina. Más preguntas. Aquí hay una pregunta adelante, por favor. Mira. Bueno, primero que nada, enhorabuena porque me ha gustado mucho, la verdad. Y nada, quería preguntar si ha habido algún tipo de feedback con Maciel y luego que si cuando se te juntan los personajes... O sea, perdón, esta pregunta es para Carolina, ¿vale? Vale, sí. Kyle Boy. Que cuando se te juntan los papeles, por ejemplo, con el que has hecho de La Infiltrada, que cómo funcionas, porque son completamente diferentes. Sí. Por partes. Gracias, lo primero. Y no, o sea, con Maciel no hemos... Es verdad que ahora ella está pasando un momento muy delicadito, entonces estamos ahí tomando distancia. Lo que sí que sé por otras voces que me han llegado es como que estaba contenta porque le caigo bien, ¿no? O sea, en plan, bueno, pues si alguien tiene que... Ella estará harta de que solo la relacionen con Eurovisión, lo entiendo, pero como que dentro de ese universo... como que le dijeron, pues lo va a hacer Carolina, y dijo, pues ella me cae bien, me gusta. Es probable, o sea, quiero decir, me parece, luego no sé qué pasará cuando la vea, ¿no? Porque la verá seguro, y entiendo que habrá cosas que no le gustarán, porque me parece que es un ejercicio muy difícil, ¿no? O sea, yo me imagino que ahora de repente alguien hace una peli y hace de mí, y entonces habrá cosas que me encantarán y otras cosas que yo podré decir, pues eso no es así, ¿no? Pero que... entiendo que lo recibirá con cariño y con amor porque hay mucho respeto en ello. Y luego, esto de los dos personajes en realidad los he rodado con bastante tiempo de distancia. Bueno, o sea, yo rodé La Infiltrada en enero, febrero, casi marzo del 24 y esto lo hemos rodado en septiembre. O sea que ha habido un tiempo largo. Lo que pasa es que este oficio es extremista, en el sentido de que en realidad yo he hecho 2 trabajos en 2024, lo que pasa es que de repente han hecho ¡fum! Y se han juntado en el mismo tiempo, espacio, y de repente he estado haciendo promo de una cosa y a la que medio ha terminado he tenido que arrancar con esto. Entonces yo lo que espero es que la gente no se agote excesivamente, pero han sido solo 2 y han estado... distanciados. Y además yo me implico mucho, me abro mucho y estoy como mucho en el personaje, pero estoy aprendiendo, o sea, aprendo también a soltar, ¿sabes? Y a salir y a respirar y a meditar y decir chao, me lo he pasado genial, pero siempre hay algo que se queda, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que cuando trabajas un personaje y una historia, de alguna manera también te cambia la perspectiva del mundo, ¿no? Porque estás inmersa, pues cuando rodé La Infiltrada, ¿no? Pues estás inmersa en un contexto, estás viéndote 250 documentales, o sea, yo lo he dicho varias veces, me tenía que poner documental de David Bisbal o Georgina para respirar, ¿sabes? Porque era como, si no es un nivel de intensidad muy grande. Y necesitas aflojar, o al menos yo necesito hacerlo. Y hay algo que siempre se queda de todos los proyectos, ¿no? Pero creo que es inevitable, sin que eso sea una losa o algo que te torture la cabeza. Había otra pregunta en esta fila. Ya no. Era la misma. Vale. Pues entonces, ahí hay otra pregunta, allí atrás. Y ahí hay otra. Hola. Vale, sí, que no sé. ¿Qué tal? Joder, ya empiezo. A ver, que yo tenía una pregunta... porque me da mucha curiosidad para Alejandro. A la hora de trabajar con una productora y una idea que ya el guión, la historia te llega hecha, sobre la práctica, ¿qué crees que como director aportas? No te estoy diciendo nada, digo que en plan, o sea, que realmente ¿qué crees que puedes dar tuyo o que te planteas como tuyo propio dentro de un proyecto ya grande? Pues mira, yo digo siempre que mi mayor talento es saber rodearme muy bien y realmente creo que si, o sea, como cuando te llega un guión como este que está genial escrito, o sea, de verdad como que
merece o sea, incluso la secuencia de las votaciones, que, o sea, eran secuencias muy complicadas de escribir y sobre todo de leer y que se mantuviera, ¿no?, esa tensión. Y yo le escribí a Pepe y a Fran me he emocionado cuando han dicho que gana España y ya lo sabía, o sea, que es absurdo, ¿no? Como, pero a mí me pasó viéndola. Y a mí. Sí, que de repente me pasó viéndola, que lo sabe todo pichirri. Y estábamos en Málaga, que presentamos los 3 capítulos, y o sea, lo sé, la he leído, la he hecho, ¿no? Y la estaba viendo y yo, ay, qué nervios, que no gana. Digo, que no gana. Es que está muy bien construido eso. Y entonces estaba tan... No, como que te llegan estos guiones que están muy bien escritos y al final pues tú puedes hacer el ejercicio de decir efectivamente qué puedo aportar yo, ¿no? Yo creo que la clave al final es que Pepe y Fran son personas como, o sea, sobre todo muy generosas y muy permeables en el sentido de que hemos hablado, o sea, debatimos mucho, hablamos mucho y nos escuchamos mucho los unos a los otros. Y entonces, como en ese cuando estás en un espacio así, en el que piensas que tu opinión tiene valor, pues es muy importante, ¿no? Entonces yo pues me lanzaba a decir cosas que a lo mejor ellos no veían o no, o sea, hemos como que se ha construido muy en base a eso. Entonces yo eso, como que creo que lo mayor, y luego a la hora de proponer, de hacer ideas, pues desde el... Pues pensé yo, por ejemplo, si ellos me plantearon que íbamos a estar intercalando el archivo desde el inicio, ¿no? Pues dije, ¿qué formato podemos encontrar para que el salto al archivo no vayas como la pantalla, ¿no? Muchas veces elige el formato 4/3 para el archivo y de repente estás como en un formato panorámico para la ficción. Pues decidimos no, pues renunciar a ese panorámico que suele ser más cinematográfico porque conviviera mejor el archivo en la serie. Pues decisiones así como que vas planteando y que al final van haciendo... Pero yo creo que lo más interesante es eso, en proyectos que son como encargo, entre comillas, y yo hago la labor de dirección, como al final es una cosa que es de todo el mundo que hay detrás, ¿no? Y no es esta cosa... Es que yo odio el concepto cine de autor y como que todo el mundo, ¿no? Como que hay una cosa como que hay una solamente. Me parece tan interesante que sea IG de tantas personas que... Sí, pero es que aquí mi prima, la humilde, Total. que es verdad, y tiene razón, y se rodea increíble, pero voy a contestar también lo que yo creo que aporta, ¿vale? Cuando a mí me llamaron y me dijeron que querían que yo hiciera más, y en la parte de pensar, nos parecemos como un huevo una castaña, y voy a ganar Eurovisión, que me parece fantástico, y me dijeron, dirige a Ale Marín. O sea, lo tuve claro desde el principio, porque cuando yo vi Te estoy amando locamente, me pareció la mejor película de ese año por justo lo que acaba de decir. No me parece que era una peli que habla de... O sea, que es una peli muy accesible a todas las personas, pero sí que tiene algo muy autoral. Y creo que la canción también lo tiene. O sea, evidentemente, Fran y Pepe, que son increíbles, y creo que todos los proyectos se basan en tener un soporte que es un buen guión. Si no, es muy, muy, muy difícil hacer virguerías y que eso funcione. Pero, aparte de eso, Ale, hay una mirada que tiene. De la gente que elige rodearse tiene que ver mucho con una energía que va a mantener en set. Y para mí, una persona que es una líder o un buen líder en un proyecto no es una persona que ordena, sino una persona que escucha y que sabe ver lo mejor de cada cosa y canalizarlo en una dirección. Y, o sea, es una serie que ojalá hubiéramos tenido 5 semanas más, porque en algunos momentos, esto pasa siempre, ¿eh? O sea, todos los proyectos siempre queremos más tiempo porque siempre vamos hasta arriba, pero hay momentos de mucha tensión, de mucho estrés, momentos en los que la gente puede perder los papeles. Yo la primera lo perdería así de rápido. Esta persona, o sea, solo genera amor y templanza y lugares seguros y además o sea, hay toda la trama que tiene Esteban. No sé si ha aparecido Carlos ya, o sea, sí, ¿no? Ay, es que no puedo hacer spoiler. Bueno, el jueves en Movistar Plus podéis ver el capítulo 3. Bueno, que ahí, o sea, que sí que considero que depende de a quién, o sea, creo que es muy inteligente por parte de Pepe y Fran y por parte de Movistar elegir que sea él quien dirija esta serie, porque hay una mirada muy concreta que creo que hubiera sido muy diferente si lo hubiera hecho otra persona.
Sí, yo que también aquí por... es muy complicado encontrar directores a los que, por tu pregunta, que me parece muy inteligente, de cuando tienes una idea, incluso estando muy al principio, no es fácil encontrar directores en los que poder confiar y que quieran hacer equipo. O sea, y que entiendan que hacer equipo no es hacer un encargo y no estar vinculado emocionalmente con eso, sino que hacen equipo y son creadores. Y de hecho, tú eres creador, como lo son Pepe y Fran del proyecto, porque al final los proyectos audiovisuales son comunitarios y creo que muchas veces se olvida eso y desde muchos sitios se entiende que solo es posible el autor desde una visión de uno. Y creo que no es así, que este es el mejor ejemplo de eso, de gente que es muy generosa, porque tú lo has dicho de Pepe y de Fran, que es verdad, pero es que tú lo eres. Y cuando yo te recuerdo esa conversación perfectamente con Fran de tenemos que hablar ya de directores. Ostras, qué jorobado va a ser encontrar un director. Y entonces en el repaso en el 1, 2, 3 dijimos, ¿Alex? Dijimos, Alex, ya está, y no hubo que... Y eso fue muy guay, porque es que además estoy de acuerdo contigo con que la peli Te estoy llamando para mí fue el descubrimiento y la luz de ese año de, wow, ¿cómo han hecho esto? O sea, y conocí a parte del equipo y me parece increíble y eso me parece un milagro, porque hay muy pocas películas con la personalidad que no sean oscuras y cerradas. Y eso nos pasa a nosotros cuando recibimos proyectos, que parece que somos el lugar donde toda la gente que tiene proyectos oscuros, retorcidos, llenos de traumas, van a Movistar, cuando en realidad nos encantan estos. A mí son los proyectos que más quiero recibir, donde hay luz, pero también hay personalidad. Así que, gracias. Y luego, perdón, es muy o sea, los personajes son muy complejos y a nivel actoral es muy difícil porque tenemos que jugar todo el rato en un código muy extraño, en el que no es verosímil del todo, pero tiene que ser verdad, pero estamos ahí haciendo unos personajes raros y tal. Y dirigir una peli no va solo de saber realizar y hacer unos planos increíbles y no sé qué, que este cabrón también lo sabe hacer y además se junta con gente divina, sino de saber muy bien dirigir actores y actrices. Porque hay que... O sea, Patrick también, o sea, teníamos que arriesgarnos en unos alambres muy finos que podía ser una cosa bastante terrorífica de ver luego, ¿sabes? Y si no tienes a alguien que sepa medir muy bien eso y que además tú te sientas como muy libre a la hora de preponer, es que podía haber sido todo, o sea, podía haber sido una cosa que a mí me encanta o podíamos haberla visto y hacer así, ¿eh? Y eso también depende de quién lleva la batuta, ¿no? Más preguntas. Por aquí hay otra pregunta. Ah, es verdad que estabas. Hola. Ah, sí, perdón. No, felicitar al equipo artístico, que antes no estabais cuando lo dije, me ha encantado. Yo tengo algún pequeño detalle que comentar con Alejandro o preguntarle. ¿En los años 60 había algún garito donde actuaron travestis en España? Me parece que no, ¿eh? ¿O transexuales? Realmente sí, o sea, como que habían estos cabarets, o sea, sé más por la peli que por esto, pero que sí en este momento había como muy en la sombra, entre comillas, como estos locales que al final eran de variedades, o sea, como que esta idea de transexual obviamente no trascendía. Sí, claro, Paco España, por ejemplo, es de esa época, es verdad. Exacto, pero sí habían como estas vedettes, ¿no? Como o hombres que se travestían pero que realmente por los tiempos en los que eran no podían autodenominarse transexuales porque no existían como conceptos, pero sí había, o sea, yo creo que existió toda la vida, obviamente, pues bueno. Un pequeño detalle que género, habéis hablado antes de Alex Brendemühl. Alex Brendemühl, aunque ha nacido en Barcelona, tiene nacionalidad alemana, porque su padre es alemán, español alemán, que antes no lo habéis dicho. Y un pequeñito detalle, a Serrat le habéis puesto los lunares. ¿Por qué no le habéis puesto los dientes a Maciel? Bueno, pues mira, porque se probó, Lo probamos, pero realmente no hacía que Carolina se pareciera más a Maciel y por otro lado queríamos ir de esa parodia, o sea, como que realmente nos pareció lo más adecuado porque sí llegaba a parecer un poco paródico y bueno... Yo sufrí esa decisión, porque yo estaba muy contenta en mis ensayos con mis dientes.
Que además me los hicieron, claro. Yo lo pasé fatal en esa llamada, ¿eh? En esa llamada yo me acuerdo. Pero yo cuando me dijo, ¿te puedo llamar? Dije, ya sé qué me va a decir. Y entonces, en las pruebas de cámara, normalmente antes de rodar, pues hacemos unos ensayos de prueba de cámara, como para ver cómo va a ir todo, no sé qué. Y en las pruebas de cámara hacíamos todo el rato pruebas con dientes y sin dientes. Y al día siguiente me dijo, ¿te puedo llamar? Y dije, wow, ya sé lo que me va a decir. Pero creo que fue un acierto total. Porque, bueno, yo luego me quedé como una esencia de algo extraño con la boca y tal, que también funcionaba, y creo que igual sí que es verdad que la gente se hubiera quedado más pendiente de los dientes y de tal, y que sí que no, que del personaje. Yo estoy muy contento de la decisión. Sí, yo creo que hiciste muy bien. Pero tú Costó, conseguiste porque algo... realmente habían, o sea, que fue un trabajazo de que le hicieron unos dientes a medida, o sea, como que De hecho, los quiero hubo porque los varias tienen que tener veces. maquillaje. O sea, que realmente son de estas cosas que mira, voy a hablar un poco bien de mí. Creo que otro director hubiera dicho, ya que se han pagado, voy con ellos, ¿no? Y yo fue como, mira, lo siento, gracias por el trabajo, pero es que creo que va a la contra, hay que dar un paso atrás y no pasa nada. Súper, sí, sí. Pero tú conseguiste algo con la boca que parecía que tenían los dientes, que es lo guay también, ¿no? Sí, sí, total. No, y yo ahora me los quiero quedar, Porque se te lo tengo que secaban, pedir a ¿no? Ana. Como te Me secaban secaba un poco así, sí, luego ya cogía que me Sí. secaba un poco así, hacía todo como un poco así. Sí, sí. Este tono que hablaba más él, que hablaba como así. Más preguntas. A ver. Ya. Hola. Hola. Lo primero de todo, felicitaros por el gran trabajo que habéis desempeñado, creo que se ha notado en la sala. Y lo segundo que quería preguntaros es que, bueno, esta serie, La canción, está basada en hechos reales. Me gustaría saber si a la hora de hacer el guión ha sido complejo o bastante complicado adaptar el guión a una época de España que fue más o menos como la transición, fue la época de Franco. Me gustaría saber si ha sido complicado escribir el guión, hacerlo como lo más adaptativo, que se vea la realidad y contar lo bien que habéis contado estos dos capítulos. Gracias. Bueno, es que o sea, tendrían que responder Pepe y Fran, que fueron quienes escribieron el guión, pero en base a nuestro trabajo, o sea, yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? Como que estaba esta responsabilidad de representar pues este hecho histórico que todo el mundo tiene en la retina, ¿no? O sea, como lo que decían Pepe y Fran ayer, ¿no? Como si tú haces un repaso rápido, si montaran como todas las imágenes icónicas de la historia de España hasta hoy, o sea, Maciel ganando Eurovisión va a estar 100%, ¿no? Ese vestido, esa... Entonces, como pues tener la suficiente respeto como para, obviamente, cuidar todos los detalles que la gente recuerda y que eran importantes mantener, pero luego conseguir, ¿no? que la historia, no sé si te estoy respondiendo, pero eso, como que la historia que cuenta Esteban y que realmente al final es una historia de ficción y que tenía que tener pues sus puntos narrativos y de interesar, de enganchar, de ser trepidante, pues que tuviéramos la libertad de hacerlo como una película que ajena, ¿no? a esos acontecimientos históricos. Muy bien, yo quería preguntarle a Susana, porque aparte de esta serie ha hecho muchas otras series ya para Movistar Plus, ¿no? Entonces quería preguntarte por qué ese fenómeno de, por ejemplo, La Mesía, Poquita Fe, que son cosas muy locales y que sin embargo están triunfando internacionalmente. Bueno, no sé, se acuñaron hace años esta cosa del local, que en realidad creo que habla de algo muy básico, que es lo que decía antes, de la emoción, de cuando hay una idea consigues transmitir emoción, algo que te emociona a ti, los creadores consiguen trasladar eso que les emociona a ellos a los demás. La emoción ya no habla ningún idioma y viaja. De hecho, se dice que la comedia viaja fatal. Es una cosa que te enseñan en la universidad, de la comedia viaja fatal. Y Poquita Fe tiene adaptación en Alemania, se está haciendo ahora, o sea, se ha vendido no solo la lata, sino también la adaptación a territorios marcianísimos, con saltos culturales brutales. Entonces, en mi experiencia, no tiene más y menos que la calidad de la historia y de la calidad en términos los más puros de alma, de que la gente que hay ahí
crea en lo que está haciendo y quiera emocionar con algo que les ha emocionado a ellos. Y creo que eso es súper importante, porque es muy, muy fácil hacer ficción como chorizos. O sea, yo creo que eso lo puede hacer cualquiera, el sacar adelante un proyecto, no dedicarle tiempo, que a veces no tenemos todo el que querríamos, pero en Movistar en general, mi experiencia comparada con otros sitios, hemos tenido la suerte de tener tiempo para desarrollar los proyectos y eso se nota, darle el tiempo y el espacio a los creadores. O sea, creo que la mayor suerte que hemos tenido estos años es que hemos trabajado con los mejores, como con ellos, y que nos han permitido, nos han dado el lujo de poder proteger a esos creadores para que pudieran sacar lo mejor de ellos. Y nosotros les acompañamos. Entonces, cuando consigues eso, viaja. Y cuando no, no viaja. Muy bien, quería preguntarle a Alex que tengo entendido, bueno, lo he visto a la serie y he visto la Facultad de Medicina, la Plaza Ramón y Cajal. Tengo entendido que habéis rodado también en el Colegio Mayor Argentino. Entonces, ¿cómo ha sido el tema de la localización para el rodaje y tal? ¿Por qué decidisteis hacer esas secuencias, grabarlas aquí en la Universidad Complutense? Pues es que la serie planteaba un reto que era una gira europea, ¿no? Rodada en Madrid. Entonces, como con el Departamento de Dirección de Arte, que a la cabeza José Tirado, y el Departamento de Localizaciones, Producción, teníamos como esta premisa de decir, vale, tenemos que conseguir representar 17 países, pero a la vez las jornadas de rodaje muchas veces te tienen que permitir ir de un sitio a otro, pues en mitad de jornada cambiar y que no haya un desplazamiento, ¿no? Como que al final todo es un engranaje muy fuerte de muchísima gente. Y en ese caso, pues con José estuvimos hablando mucho de cómo representar a España a nivel de materiales y arquitecturas como pues más madera, que tuviera una cosa como más rancia y demás, y que en el resto de Europa fueran edificaciones pues como en las que entrara el metal, el vidrio, líneas como mucho más horizontales, o sea, como siguiendo un poco la arquitectura que empezaba a ver en los años 60, etcétera. Entonces, pues realmente el campo universitario está lleno, ¿no? O sea, está también creo que es un colegio mayor, de Casa do Brasil, la Casa do Brasil también, sí. Que es como muy blanco, ¿no? Como entonces estuvimos localizando mucho por esta zona, y como también estaban agrupados, nos permitía a la hora del plan de rodaje pues muchos beneficios y ventajas. Y luego, obviamente, las secuencias que sucedían en Madrid también era difícil, porque en los años 60, bueno, como que obviamente cada vez es más difícil rodar época en nuestras ciudades. O sea, creo que es más fácil ya irse a hacer una historia de la Edad Media, pues te vas a un pueblo, tal, no sé qué, y pones, ¿no? Que justo en los años 60, en las que hay tantas edificaciones que sí estaban, pero otras que no, o sea, te vuelves loco. Yo, de hecho, casi todo lo que he hecho es de época, y ya hay un punto en el que ya tengo de formación profesional de que voy andando por la calle y ya voy localizando por lo que pueda pasar, porque es que ya... Y entonces, pues un trabajo como... Pero me gusta, o sea, es algo que es interesante, porque también acaba, o sea, en esto de que no es solo documentarse y ver vídeos y tal, sino que acaba aprendiendo. Y hemos visitado, o sea, por ejemplo, un sitio en el que no acabamos rodando, pero que, o sea, localizando te lo pasas súper bien. O sea, como nos fuimos a la ¿cómo se llama? La Corona de Espinas. Ah, sí, que está aquí al lado. Porque justo estábamos buscando unos pasillos circulares, y como es para el Albert Hall, porque el Albert Hall tenía estructura circular, y para toda la parte de los camerinos y demás, que es lo que está rodado en el Colegio Mayor Argentino, la parte de abajo, estábamos buscando pasillos circulares, que no sabíamos si los pasillos del Albert Hall eran circulares, pero como había una cosa como de... que sí, luego nos colamos, ¿te acuerdas? Sí. Y efectivamente sí. Pero con esta idea de... de representar, de cómo representan, ¿no? Pues si el Albert Hall tenía esta estructura circular, pues los pasillos del camerino. Me he perdido lo que estaba diciendo. Ah, vale, que fuimos a la Corona de Espinas, y de repente, eso sí, que al final lo hemos acabado rodando allí, pero es que vas allí y te enseñan el edificio, te cuentan la historia, o sea, como que también muy agradecido. La de la bomba. Sí, desde tiraron una granada con un lanzagranadas, no sé, hace unos bastantes años, al Palacio de la Moncloa, porque está relativamente cerca, ¿no? Eso no te lo contaron. No. Bueno, pues ya sabes una cosa más.
habrá que volver. Más preguntas. Os voy a contar que antes, mientras tanto, que Eva ha hecho la consulta de lo que nos preguntabais antes. Y Eva de Buendía, que por cierto, gracias Buendía Estudios, que no sé si os he mencionado, es el Instituto Eduardo Torroja en uno de los despachos, la localización de, vamos, allí dentro. ¿Cuál? Nos han preguntado el Instituto de Información, nos preguntabas. El de Fraga. Que están calcados. Qué bueno. Qué guay. No, y llamativo porque se nota un poco, o sea, esto efectivamente está en el Eduardo Torroja, que es donde rodamos también el aeropuerto, lo que es supuestamente Barajas, que es la cafetería que es circular también y tal. Y te das cuenta cómo en esos momentos, como el contraste entre el poder y los arquitectos, como querían hacer como cosas como más vanguardistas y locas, y de repente esos mismos edificios muy modernos, los despachos mantenían y te das cuenta de que venía el señor al arquitecto, le decía, no, yo quiero un despacho como el que tiene, o sea, haz lo que quieras con el edificio, pero no, como el despacho efectivamente mantenía como esa estética como casi franquista, y sin embargo el resto del edificio es súper moderno. Y todos los edificios con capilla, que eso era bastante interesante, o sea, como que todos los edificios de entonces, o sea, bueno, el Eduardo Torroja, que no sé realmente cuál es la función, pero como que tiene, o sea, como todos los edificios que fuimos a ver de la época tenían su propia capilla. Pues lo he buscado y es un edificio es un instituto de arquitectura o de diseño. De algo de construcción, sí. Sí, fuimos al CSIC también, que es como, bueno, hay muchos, sí. Bueno, a ver, vamos a ir terminando. A ver, últimas preguntas. Hola. A ver, iba a hacer una pregunta, puede ser un poco típica para vosotros, o sea, se voy a dirigir a Carolina y a Patrick, pero bueno, iba a preguntaros si al leeros el guión, al hacer el trabajo previo de preparación del personaje, etcétera, si os visteis reflejados de alguna manera, en cierta forma, en el personaje y si os facilitó así la representación y el qué, básicamente. No sé si habéis entendido la pregunta. Sí, Súper, vale. sí. Sí, yo creo que lo interesante siempre es que todos de alguna manera hablan de ti o te quieren decir algo de ti o estás presente ahí. Es como una búsqueda, ¿no? Desde que abres el guión en la que van apareciendo cosas de ti en muchas secuencias, en muchos momentos, ¿no? Y por eso luego también viene lo que decíamos en alusión, ¿no? Cuando terminas un proyecto, ¿no? Que luego te tienes que desprender un poco de eso, pero algo siempre se queda, porque siempre hay algo de ti, ¿no? Y a mí eso me parece de las cosas más interesantes y más bonitas, ¿no? Como irte viendo, irte encontrando en momentos, ¿no? En situaciones, porque siempre... Y te das cuenta de que al final no todos somos tan diferentes, ¿no? Que luego al final... todos sufrimos de alguna manera, todos tenemos inseguridades, todos somos vulnerables de una manera u otra, ¿no? Y eso en los personajes pues se ve, ¿no? Y lo ves muy, muy claro. Sí, total, súper. No, o sea, estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Que muchas veces creemos que... Evidentemente, a veces que las cosas que están como mucho más cerca, otras que están muy alejadas. Pero de alguna manera en mí conviven muchas yos y mucha gente, ¿no? Y creo que uno de las cosas que tenemos que hacer con nuestro trabajo es como tener empatía con el ser humano, aunque a veces sea difícil. Pero hay que hacerlo. Y entonces a mí, por ejemplo, sí que me pasaba con Maciel, ¿no? Que hay cosas de ella, como que las dos somos Leo,
No, una tontería. Que, Como Julio César. como Julio César, como Napoleón. Una gente divina. Nada más y nada menos. No, sí que hay cosas de ella que pueden estar relativamente cerca de mi energía. Luego hay otras cosas que no, porque al final también es un ser humano en toda su complejidad, ¿no? Yo no puedo llegar a todos los lugares, pero bueno, sí que puedo pillar como ciertas cosas. Pero sobre todo lo que ha dicho Patrick, ¿sabes? Que creo que a la hora de... empiezas a leer un guión, no sé qué, y hay cosas que dices, bueno, en algún lugar de mí eso resuena. Que creo que nos pasa un poco en la vida también. Ultimísimas. Mira, aquí tengo el micro. Muy venga. buena, lo primero de todo. Y nada, que la serie me ha encantado, por lo menos lo que he visto de ella. Y luego, la pregunta va más bien hacia los actores, sobre todo para ti, Carolina, que me encanta tu actuación y todo lo que haces. Gracias. Es todo genial. Y bueno, básicamente sería sobre todo cómo ha sido para vosotros representar una época en la que se basaba en la opresión, la represión, sobre todo hacia la mujer, que por eso sobre todo va a reflejar para ti la pregunta, que cómo ha sido, como por así decirlo, revivir esa época a través de los papeles y de acontecimientos históricos como el que ganamos Eurovisión en el 68. Pues eso, que sí, ya está. Gracias. Pues mira, yo creo que lo de la opresión de la mujer nos pilla de cerca, por lo que sea, ¿no? Sin, evidentemente, salvaguardando las distancias, ¿no? Creo que hemos avanzado un montón y eso es indudable. Lo que pasa es que... o sea, yo tengo la suerte. Para mí uno de los privilegios máximos que existen en la vida es el acceso a la información. Y yo he tenido la gran suerte de que en mi casa siempre me han regalado ese conocimiento, ¿no? Que cada vez es más difícil encontrar en las aulas y en las escuelas que te hablen de lo que sucedió en la dictadura o lo que pasó en el franquismo en nuestro país, ¿no? Y lo sé porque tengo familiares mucho más jóvenes que yo, que de repente es como que pasan así, súper rápido. Y además soy de Badajoz, entonces en mi tierra se sabe lo que sucedió allí el 14 de agosto, ¿no? La gente joven ya no tanto, pero bueno. Entonces, uniendo como todo eso, o sea, es como que en mí sí que estaba muy presente ese conocimiento sin evidentemente tener ni idea, ¿no? Porque yo puedo hacerme un montón de imágenes o de reflexiones, pero en realidad no lo sé. Puedo escuchar y puedo intentar entender qué pasaría en mí y qué pasaría en mi cuerpo. Lo que pasa es que, y además de eso, tengo a Maciel, que es como la que se revela ante todo eso. O sea, que sobre todo también lo vais a ver en el tercer capítulo que sale el jueves. Mañana. Por 9,99. Y quiero decir, es la que se revela y es... Imagínate, ¿no? O sea, yo pensaba, digo, ahora yo creo que más o menos... y que a veces te tensas y tal, no sé qué, más o menos podemos expresarnos y podemos decir, por aquí no paso, y podemos salir a una manifestación por los derechos humanos, todo esto, ¿no? Con todo el ruido que hay, que ya sabemos, no sé qué. Pero tú imagínate en plena dictadura, o sea, una dictadura larguísima en un país en el que ya la represión estaba instaurada casi en la raíz del ser humano, ¿no? Lo que pasa que es verdad que ya es el final del franquismo y ya empieza a llegar información de fuera. Y hay una cosa importantísima que creo que sucede tanto en Serrat como en Maciel, y es que eran artistas. Y de alguna manera... Anteponen. Bueno, anteponen y han abierto el alma y el corazón y la mente, ¿no? Y luego también son más señaladas por eso, ¿no? Y de alguna manera también les censuran después por eso, tanto a Serrat como a Maciel. Pero ella era la que se revela, ¿no? La que defiende lo que es justo. Entonces, para mí eso es muy entendible. Entonces, no es fácil, porque nunca es del todo fácil construir personajes, siempre hay que hacer un montón de cosas, pero como que lo entendía muy bien en mí. Sí, es muy interesante ver cómo en aquella época, en pleno franquismo, con la opresión y con la represión que ello suponía,
ver cómo personas como Serrat, como Maciel, con aquella valentía se situaban, se posicionaban, decían lo que pensaban y no temían a las consecuencias, ¿no? Y formar parte de un proyecto que muestra eso y que deja un pozo de reflexión y un lugar de visualización de dónde estamos, de dónde venimos, ¿no? Es un privilegio. Es interesante también, yo creo que algo que plantea la serie y que a mí me gustaba contar es ver cómo es algo, como has dicho tú, Carol, ¿no? que esa opresión y esa censura es algo que vivía en nosotros, ¿no? En la raíz de nuestra cultura, de nuestra gente, y que iba más allá de la cultura. Era algo que iba implícito ya casi en nosotros, ¿no? Y es interesante ver toda esa reflexión y ver cómo hacia dónde va. Y yo creo que la serie, a pesar de estar contando este evento, ¿no? de Eurovisivo, que fue algo magnífico, ¿no? Y algo que cabe destacar en la historia de España de los acontecimientos que se han conseguido, es bonito que contemos esto, ¿no? Y es bonito que vayamos un paso más allá para entender un poco más, ¿no? Siempre que haya proyectos que hablen de nuestra historia, yo creo que tienen que ser bienvenidos, ¿no? Sean desde el punto de vista que sean, porque siempre nos van a dar perspectivas diferentes y eso está bien. Entonces, bueno, yo me siento un privilegiado por poder contarlos. Y luego hay una cosa que me gustaría a mí reivindicar también, y es Eurovisión. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque creo que es verdad que hay mucho juicio, ¿no? Y hay una cosa que a veces intelectualmente nos ponemos un poco clasistas con las movidas. Y es verdad, y yo puedo hacerlo la primera en muchos casos, ¿no? Pero al final no deja de ser un evento artístico. Y yo he preguntado a mis mayores, ¿no? ¿Qué vivieron, ¿no? Y de repente me decían, pues como ahora cuando es una final de un mundial, ¿no? Y entonces de repente me genera alegría, porque digo, hostia, en plena dictadura, final de la dictadura, que de repente un evento artístico, que luego, como pone ahí, ¿no? Los festivales son política y luego todo el mundo intenta enganchar y hacer cosas partidistas con los artistas, que es una cosa que me parece peligrosa. O sea, me parece hermoso, ¿no? Como un evento artístico unió a todo un país y generó alegría, y al final eso también habla la serie, ¿no? Como la cultura y el arte, en vez de dividir, nos une. Y en este caso pues fue Eurovisión, pues viva Eurovisión, ¿sabes? A ver, sí. Vale. Bueno, lo primero, bienvenidas a CC Info. Y yo tenía dos cositas. Una es como una afirmación, no es como ninguna pregunta, y la segunda sí que es una pregunta. Lo primero, que me gusta mucho este tipo de propuestas, justo como que lo comentaba por encima Carolina, porque muchas veces siento que como Eurovisión o se califica como de cultura basura o cultura lo que se conoce como telebasura. Me parece que está habiendo como un revival de toda esta cultura como muy castiza española, como las grecas, como esa referencia en tu película Te estoy llamando locamente, o La Veneno con los Javis, o no sé, ponerse una camiseta con el toro de Osborne. Y me parece que es como muy importante y está muy bien que se resignifique y que nos reapropiemos de todos esos códigos que también pueden ser nuestros. Y luego, mi pregunta va para Carolina. En la película vemos como Serrat tiene como que renunciar no renunciar, sino como que, bueno, él renuncia a participar en el festival con todo el éxito que eso supondría por sus convicciones y sus ideales políticos. Entonces, yo conozco que tú eres una persona bastante posicionada, etcétera, y te quería preguntar que si crees que eso ha sido perjudicial en algunas ocasiones y que si sobre todo desde público o fans afines con tu ideario, como que se te castiga el doble de duro por estar abanderando alguna cuestión. O sea, como que muchas veces como que... me estoy enrollando, perdón. No, te estoy entendiendo sí, divinamente. Que cuando hay una persona en los medios, véase Inés Hernán, para poner el ejemplo, que es muy reivindicativa y muy combativa, y eso se
se aprecia mucho como que desde nuestro lado como que se la castiga el doble de duro y tiene que ser el doble de ejemplarizante. Entonces, ¿cómo crees que puedes compaginar estar en el mainstream con todo lo que ello supone y reivindicar todas estas cosas de los márgenes o la disidencia, como quieras decirlo? Buena pregunta. Sí. Lo hablaba justo antes con tu compañera ahí en la puerta rápidamente. Vale, pasan varias cosas, ¿no? Y por un lado es como, yo no puedo dejar de ser lo que soy, aunque a veces esté cansadísima de que la gente me pregunte todo el rato por mis opiniones, ¿no? Y le decía a Hanna, digo, es que yo quiero hablar ya de mi rutina facial, chica, ¿sabes? Y que me digan qué haces por las noches antes de acostarte. Que no que sepa contestar muy bien, pero lo intentaría. No, pero yo no creo que me haya perjudicado a día de hoy. Quiero decir, a mí este año me ha ido increíble, la verdad, ¿no? No nos vamos a engañar. Y entonces, sí, creo que muchas veces existe ese miedo y mucha gente me pregunta y a mí me sorprende porque cuando yo pienso en las cosas que digo, yo no sé si estoy diciendo cosas que sean excesivamente locas, como podemos respetar, ¿no? Intentar cuidar el planeta y dejar a la gente vivir en amor y libertad de la buena, ¿sabes? O sea, y creo que siempre hablo desde el respeto y desde el amor y desde el cariño y entendiendo que cuanto mejor vivamos, viviremos mejor en general, ¿no? Y que generar luz es mucho más interesante que generar cosas tóxicas, pienso. Y por otro lado, lo otro también es verdad, porque quiero decir, dentro de todo eso yo estoy aprendiendo, tengo incoherencias, cometo errores, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a relajarme a veces, ¿no? Pero como todo el mundo, porque intentar todo el rato ser... ya simplemente por el hecho de vivir en el sistema en el que vivimos generamos violencia hacia afuera, queramos o no queramos, es así. De alguna manera, o sea, alguien hace así con la llave de un coche y eso indudablemente está generando violencia en otras partes del planeta. Creo que asumirlo y entender que eso forma parte de lo que somos y que no podemos ser coherentes constantemente todo el rato porque eso es asfixiante y a mí me genera sufrimiento. Y entonces una de las cosas que yo he decidido en esta vida es que no quiero vivir sufriendo. O sea, que puedo entender la herida y entender el dolor y puedo mirar hacia afuera y saber todo lo que está pasando, pero necesito fuertemente tener un espacio que a mí me genere calma. Y si un día la cago, compañeras, disculpadme, pero necesito vivir, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es como... Pero no creo que sea diferente a lo que le pasa a cualquiera, ¿sabes? O sea, en el sentido de que si una persona como que no se posiciona políticamente, algo que es tan necesario, en que haya referentes en los medios, no va a recibir como que le intente sacar la puntilla o que le... Claro. Sí, ha pasado y de repente, además lo loco que a mí me parece es que encima se supone que la gente más afín a ti sea la que más te señale. Como que tiran piedras sobre su propio tejado. Y entonces es como, amigas, nos podemos relajar todas un poco, ¿sabes? Podemos intentar, que creo que pasa ahora, ¿no? Que de repente todo es muy o sea, es muy violento, no le permitimos nada, o sea, de repente pasa alguien que de repente se ha juntado con una que a ti te parece que no se debería de juntar y ya, ¡hala!, vamos a por ella. Y yo, bueno... No estamos intentando generar otro tipo de diálogo. ¿No podría ser mucho más interesante poder juntarnos en un mismo espacio con gente con la que pensamos completamente diferente, pero al menos llegar a unos acuerdos mínimos de respeto? O sea, no es eso lo que defendemos, porque si de repente alguien parece que se aleja mucho, que no me parece que se aleje tanto en general la gente, ¿por qué ese afán de castigo? ¿Sabes? Y creo que las redes sociales tienen mucho que ver con eso, porque en general la gente luego en la calle, nadie viene por la calle y te insulta así. No, pero de repente detrás de una pantalla y de un ordenador, mientras estás en tu casa haciéndote un matcha, pues coges y dices, voy a cagarme un poco en ella. Pero la gente en la calle, ni la que piense más contrariamente a ti, te viene
y te pega un galletón en general. Y esto a mí me lo enseñó, me lo dijo Carmen Machi hace muchos años, porque ya no tiene redes ni nada, y me decía, es que lo que sucede en las redes sociales no es la realidad. Es otra movida, es como otro universo paralelo que hay mucho rechazo y mucho tal, y a mí cuando alguien me insulta directamente, bloquear, o sea, pero no entro ni esta, bloqueo fuera, o sea, es que no lo quiero ni ver, no te voy a dar ni esto de mi energía, no te la mereces, o sea, no, aquí dejo entrar solo cosas luminosas, pero no es verdad, o sea, hay que hacerle poco caso, y yo creo que la gente en la calle, pues eso, aunque sea la persona más opuesta, supuestamente, que luego a la que hablas 3 frases, no es lo que ha dicho Patrick de los personajes, ¿no? A la que hablas 3 frases con la persona que tú has considerado que merece la muerte porque opina contrariamente a ti, a la que estás 10 minutos te das cuenta que igual no sois tan diferentes, que habéis elegido verdades diferentes, eso sí, pero que a lo mejor en un diálogo podemos acercarnos más. Me parece más interesante eso que el castigo, la verdad. Gracias. No sé si una ultimísima, tenemos tiempo. Hola. Ah, la última, venga. Hola. Ah, perdón. Aquí. Ahí. Bueno, la penúltima y la última. Hola, mi pregunta, bueno, lo primero, la serie me ha gustado un montón y mi pregunta era especialmente para Susana porque, claro, yo he entrado aquí y la verdad que a mí la historia en sí pues no me interesaba en absoluto. En plan, he entrado porque es una serie de Movistar y solo Movistar produce cosas muy buenas y bueno, y por Carolina porque eres maravillosa. Gracias. Vamos a terminar esto bien, vamos a terminar esto. Sí. La cosa es que, Perdona, claro, yo he puta entrado, mierda. pues no me interesaba la historia, sin embargo, como que los 2 capítulos que he visto ha logrado engancharme y ha logrado que me interese toda la historia de Eurovisión, de Maciel. Claro, eso lo ha logrado en mí. Yo soy joven, pues no he vivido nada de esto y pues nunca me ha interesado ni de niño, ni viéndolo en la tele, ni nada. ¿Cómo se logra crear como ese interés o vender la idea a los productores, ¿no? En plan a las distribuidoras, etcétera, vender la idea, conseguir la financiación para una serie que igual de primeras no llama tanto como podría parecer? No sé si... O sea, a ver, creo que hay una parte que tiene que ver, que tú te enganches, tiene que ver con que está bien escrita y bien ejecutada. Y para mí eso está directamente relacionado con los personajes, o sea, con ser muy respetuoso con la emoción de los personajes y con la lógica de los personajes. Dicho esto, cuando tomamos las decisiones hay una cosa que tiene mucho peso y que puede parecer muy, a lo mejor desde algún punto de vista, o depende cómo la expliques, te puede parecer fría, pero es esencial, que es lo comunicable que es, lo fácil o difícil que es de explicar lo que estás contando. Y esto tiene que ver directamente, y no solo es la idea, sino luego todo el trabajo que se hace después, con que se producen, lo sabéis, se producen muchísimas series y es muy difícil conseguir que el público que hay fuera para ellas se entere de que existen. Entonces necesitamos elegir ideas que atraigan a talento, que nos permitan contarlas. Que la prensa, por ejemplo, esté deseando hacer entrevistas a los actores, entrevistas a los directores, porque la idea, porque el talento involucrado es atractivo para el público. Y eso es una trampa mortal a veces, porque hace que haya escenarios en los que de repente te obliguen a trabajar con gente que a lo mejor no es la que tú elegirías, pero que es popular y que te puede dar la palanca de comunicación. Y en Movistar hemos tenido la suerte todos estos años de que eso se ha podido equilibrar de una manera brillante, y eso ha sido por Domingo Corral, que estaba ahí haciendo palanca, mi jefe, para defenderlo. Y tienen, en este caso era fácil, por lo que ya he contado antes el rollo, así que no voy a enrollar más, pero cuando me contaron de esto es la historia de cómo ganamos Eurovisión. Eso es muy fácil de contar. Y es muy fácil decir, ya, pero yo ya sé que ganamos, sí, pero tú no sabes cómo ganamos, no sabes la historia que hay detrás de esa vez que ganamos Eurovisión, y no hemos vuelto a ganar, solo hemos ganado 2 veces, y esa fue una de las 2 únicas veces que ganamos. Y creo que ese concepto es muy brillante, hay muy pocos conceptos así de brillantes y fáciles de contar. Y eso pues fue Pepe y fue Fran y fue Domingo, que en cuanto se lo contamos lo entendieron. Bueno, tengo que decir que Domingo tiene esta... Ya, quieren que terminemos. Tenía esta cosa de que incluso cuando al principio no te entendía, te decía, ¿tú lo has visto? Venga, fenomenal, vete a por ello y ya me lo explicas.
cuando avancéis ya me lo explicaréis, pero confiaba. Así que en esta ocasión de verdad fue muy fácil. Bueno, pues entonces, la última. Hay que esperar unos segundos y se enciende el... Espera un segundo. Hola, ahora. Pues eso, que muchísimas gracias por estar aquí. Y mi pregunta es que en cuanto a toda la documentación que habéis tenido que hacer para hacer la película, ¿cómo, no sé, cómo lo habéis organizado? Y también a los actores, ¿cómo habéis puesto esa autenticidad en los personajes para poder interpretarlos? Pues o sea, el guión estaba ya muy documentado. Pepe y Fran cuentan que, bueno, que se leyeron hasta las revistas del corazón del momento, o sea, como que hay incluso... O sea, era una época que todo, al ser tan analógico, estaba muy por escrito y gracias a Dios pues estaba, ¿no? Se mantenía y consiguieron acudir pues incluso al... ¿Cómo se dice? El dietario de Fraga, que, o sea, como lo que hacía cada día y sabían con quién comía, con quién, o sea, como que había, estaba todo muy documentado y conseguir acceder a ello, pues ya para la escritura del guión fue clave. Y luego entró la figura de Patricia, que era la documentalista, que nos introdujo mucho en el archivo de Televisión Española, de la BBC, o sea, como que había pues muchas imágenes pues desde las protestas estudiantiles hasta estaban grabados el making of del videoclip de Serrat, los ensayos de Maciel en el Albert Hall, o sea, como que había muchísimas imágenes y fotografías que fuimos como compartiendo o sea, fuimos filtrando porque había un punto en el que había tanto que había que decidir qué nos quedábamos y qué no, pero siempre queríamos más. Y entonces eso para el resto de departamentos, pues para los vestuarios que queríamos, ¿no?, imitar o los espacios de la BBC, o sea, no sabíamos cómo imaginar la BBC en el 68, pues buscábamos imágenes de cómo eran esas oficinas para luego, en la búsqueda de localizaciones, saber qué estábamos buscando o a la hora de ambientar esos espacios que hayamos elegido. O sea, como que al final era un proceso que incluso a la hora de estar a punto de rodar, incluso en rodaje, yo creo que estuvimos también revisando cosas porque era un no parar, ¿no?, como constante. Y bueno, yo creo que eso, que el guión estaba muy bien documentado, lo que ocurría estaba claro. Y yo pues particularmente pues intenté entender muy bien el contexto social, político, económico pues de la época, ¿no? Pues hay reportajes, hay podcasts, en general en internet pues hay un poco de todo, ¿no? Y lo importante era entender en qué contexto nos movíamos, ¿no? Para luego poder trabajar con más seguridad, ¿no? Para entender bien en qué punto de partida estás, ¿no? Sí, y como por terminar así, yo creo que en general la gente que es el elenco, o sea, nuestro trabajo es hacer que tú te creas que es verdad, ¿no? No, quiero decir que es importante. Como que, y a mí al menos me pasa que a la que yo me doy cuenta, a la señora que está aquí dentro de mí hablando, se da cuenta que estoy mintiendo, me pongo muy nerviosa. Por eso yo, por ejemplo, nunca voy a... O sea, terminamos una toma y yo no voy a Combo nunca a verme, donde está normalmente el director con la pantallita, no sé qué. No voy a verme porque como me vea ya me voy a empezar a dirigir, entonces luego cuando tenga que hacer la escena con Patrick y ponerme a hablar, voy a estar más pensando en lo que estaba mal antes y en lo que debería hacer ahora que en estar en un presente de acción-reacción con él. Entonces es como, a no ser que de repente te venga Ali y te diga, quiero que veas esto para que veas qué está pasando. Entonces sí, voy. Pero es como, para mí lo más importante a la hora de construir un personaje, que casi nunca los construyo yo, en realidad los construye más mi compañero y yo reacciono a lo que me da, es la escucha. En general en la vida. Pero a la hora de construir a un personaje o construir una escena que haga que luego al público le llegue algo real y que te lo creas, ¿no? Dentro de
el código de esta serie, de estos personajes, que es como que está en otro lugar, ¿no? No es la típica peli más independiente, chiquita, en la que están en su casa comiendo lenteja, hablando, ¿no? Como que entendemos el código, pero hay una verosimilitud, hay algo que tú te crees en eso. Y para mí tiene que ver con estar en presente y en escucha con el compañero, que en este caso es esta señora que está aquí, que es de lo mejorcito y además es un actor que arriesga, que flipas, que escucha muy bien y que tiene un carisma que le plantas una cámara y estamos todos como... Que salga más, Patrick, por favor. Te voy a poner rojo. Es que eres genial, es que yo ocurre con él en las noches de Tefía y me enamoré profundamente porque, bueno, porque es que este trabajo es muy complejo, aunque no lo parezca, y requiere de muchas cosas. Y entonces estar ahí, arriesgar con los personajes, no quedarte en la parte fácil, escuchar y ser generoso con el equipo, bueno, pues hace que de repente Patrick también lidere este proyecto de la forma en la que lo hace. Total. Es recíproco, yo sé que... digo, bueno, mañana tengo secuencia con Carol. Vale, pues a ver qué tengo que decir y lo demás, mírale a ella y ya está. Y, Claro. y ella te lo da. Pero es que eso es lo más guay, porque nos miramos y pues tiramos. Y nos divertimos, la verdad, nos divertimos. Exacto, sí, sí. O sea, hay un trabajo que haces anterior que tiene que ver con lo que ha dicho, ¿no? La documentación, mirar. Yo os recomiendo muchísimo para que conozcáis a Maciel. Hay una entrevista que fue censurada en Televisión Española, que ahora está en YouTube, que la ponéis, dura, no sé si son 40 minutos, que es brutal, que yo me sé las frases. O sea, la he visto tantas veces que podría repetirla con los ojos cerrados. No, o sea, hay mucho trabajo. Luego ensayos con el director, que aparte de director es buenísimo actor. Ensayábamos con él y yo decía... Pero qué bien lo hace, ¿no? O sea, es que hace muy bien. O sea, todo eso, hay un trabajo posterior, o sea, anterior muy grande, ¿no? De mucho trabajo, de mucho informarte, pensar, ensayar. Pero luego, para mí, lo importantísimo es, llegas al set, dan motor y de todo eso haces como que haces como que te has olvidado y miras y escuchas. Y entonces, eso es más importante que quedarte con la idea de que tú querías haber hecho la escena de tal manera. Es menos interesante para mí, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues como dice mi paisano broncano, creo que las entrevistas, que el coloquio ha quedado, y ha quedado bien, ¿no? Entonces, llegado este momento, quiero agradecer a cada uno de vosotros que habéis quedado hasta el coloquio, a esta hora ya un poco malas, pues vuestra presencia, agradecer vuestra presencia aquí y a en cada uno de los preestrenos hasta 21 que hemos tenido este curso pasado, o este curso que termina ahora. Hemos tenido aquí películas tan importantes como La Infiltrada o La Estrella Azul, que han ganado Goyas, y hay otras muchas películas que se han quedado ahí, pero hemos visto buenísimo cine y espero que me dejen seguir organizando algo a partir de septiembre. Os cito a partir de septiembre a ver buen cine aquí en la facultad. ¿Hemos cerrado? Entonces, agradecer a Susana Herreras, compañera de fatigas, de profesora, invitada en un montón de facultades, en un montón de universidades y productora ejecutiva de la serie, pues su presencia esta mañana aquí. Del mismo modo, agradecer a Alex Marín el que esté aquí hoy, y ya le voy a hacer una propuesta, aunque tu película se estrenó y no pudimos verla, porque te digo que sí que estuvimos ahí con la distribuidora, pero no sé por qué motivo, al final no la trajimos. Podíamos hacer una reposición contigo y que vengas aquí al coloquio a hablar un poquito de tu película, y si puede venir alguno de los protagonistas, ¿seguro? Sí, sí. Bueno, que están testigos de Jehová aquí viéndolo, ¿eh? Son todos es testigos. Lo que tenemos las testigas, que no podemos mentir. Eso es. Bueno, a Patrick Criado también agradecer su presencia esta mañana aquí, a Carol, cómo no, y a Carol también pedirle otra cosa, el que le dé un abrazo inmenso a Arantxa, un montón de besos, y que espero que la próxima vez que tú estés, que seguro que vas a estar trabajando con Arantxa, que estés aquí también, que puedas venir. Nos vamos con muchos deberes. A Javi... Podemos presentar muchas cosas. Hacemos un ciclo, así como juntes todo y ya Sí, está. podemos hacer un ciclo de Arantxa. Claro.
Bueno, a Javi Palomino, que es de Movistar Plus, antiguo alumno de la casa, que pasaba por aquí y ha dicho, voy a recoger el título. No venía a esto, venía a recoger el título que lo obtuvo hace 12 años, ¿no? Según me han dicho a mí en secretaría. Entonces, también muchas gracias por esos correos que no hemos estado cruzando y por toda tu ayuda. Y sabes que esta es tu casa. Bueno, más gente. A Laura Castilla, como no, con la que más me he escrito mucho más que con ninguno de los que están aquí. Laura Castillo ha sido, bueno, era un montón de correos semanalmente, porque esto lo llevábamos preparando desde hace ya varias semanas, ¿no? Muchas gracias por el apoyo y por haber conseguido que finalmente pues, esto se haya hecho realidad. Y más gente. Sonia Martí, es la primera que conocí de Movistar Plus en esta ocasión. Es la que se ha encargado de todo el tema de el marketing, el poner ahí esa caseta, el regalar una serie de cosas, etcétera, etcétera. Gracias a ti y también a las chicas, a la azafata y al azafato que han estado aquí, que no recuerdo el nombre, y que han estado aquí unas jornadas intensas. Te quería decir que a ella, claro, el calzar unas botas que no son suyas, pues ayer la pobre tenía unas ampollas tremendas. Le dije yo, quítate las botas y anda descalza como Maciel. Bueno, no me puedo olvidar de Ricardo Torres, que es el presidente de la Academia Escolar y Universitaria de las Artes y Ciencias Audiovisuales de España, que también es el primero que se puso en contacto conmigo para traer aquí este evento, este proyecto, ¿no? Que yo creo que todo el mundo va a salir de aquí súper contento. Por lo tanto, recomendar la serie, por lo tanto, ver el tercer capítulo, abonaros a Movistar Plus, que no lo he dicho, me parece que vale 9,99. Y por último, con un tirón de orejas, de broma, a la gente de la portería de Juan, ¿no? A Trini y a María Guisado, Ay, sí. que también nos traen siempre todos los talentos que veis aquí arriba, ¿no? Junto con este humilde profesor. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, Rey. Muchas gracias. Gracias. Ha quedado bien, creo. Ha quedado divino. Hombre, claro. Por montar tu casa.